Bueno, mis hermanos, buena y santa noche. Bienvenidos a la clase de hoy, unidad número 7. Eh, Pongámonos en la mejor disposición para este ratito de conocimiento, pidiéndole a Dios misericordioso, grande y bondadoso, que en este tiempo especial de resurrección venga a nuestras vidas y nos llene de todo su ser a través de la fuerza del Espíritu Santo. Estamos viviendo momentos difíciles y es un momento en donde no solamente hoy, sino todos los días debemos tener presente los acontecimientos que llegan a nuestra vida, a nuestra patria, a nuestra nación, a nuestra tierra, la que nos vio nacer, a pedirle a Dios que nos dé y le dé sabiduría a quienes están al frente de todas estas cosas, tanto de un lado como de otro, para que tomen las mejores decisiones. Se está jugando la vida y la integridad de muchas personas y se hace necesario que recapitulemos la importancia y la necesidad de poner en manos de Dios la nación y poner en manos de Dios nuestro corazón. Con ese propósito, entonces, les doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes para que podamos dar inicio al tema que nos compete en el día de hoy, pidiendo y suplicando misericordia de Dios por las personas que han fallecido con este COVID y por las personas que se encuentran enfermas, tanto de los miembros del grupo de estudio del Seminario Teológico San Juan Crisóstomo, como también aquellos que se encuentran en otras condiciones. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a iniciar el tema de hoy. Vamos a tener pues la posibilidad de ver algunos temas que nos importan y que se nos hacen necesario. También un segundo que aquí no me sale. Ok, muy bien. ¿Vemos pantalla? ¿Vemos pantalla? Sí, señor, yo acá ya estoy viendo. Sí, claro. Ok. Perfectamente. Sí, Espiritualidad señor. cristiana ortodoxa, dice ahí. Ok, hoy vamos a hablar entonces de la Santa Tradición. Así es. Mayo 16, clase número 7, ya como decía el padre Jairo a propósito en su mensaje del día de hoy, estamos ya coronando el módulo de espiritualidad cristiana ortodoxa. Entonces, con ese ánimo y esa disposición, vamos a iniciar nuestra oración para el día de hoy. Oh Señor, infinitamente bondadoso, envía sobre nosotros la gracia de tu Espíritu Santo, que otorga y fortalece nuestras fuerzas espirituales, a fin de que aplicándonos en la enseñanza propuesta crezcamos para tu gloria, oh Creador nuestro, y para ser útiles también a nuestra iglesia y a nuestro país. Amén. Entonces, Amén. Amén. el tema de hoy, la Santa Tradición, o la tradición, que nos debe invocar o nos debe llevar a reconocer cuál es la ruta trazada que tiene realmente para nosotros de una manera práctica y dispuesta la iglesia. La iglesia que en su inmensa bondad y sabiduría nos trae un conocimiento de una manera que nos invita a unificar esa fe que hemos recibido, que hemos conocido y que de una o de otra manera vamos entendiendo y acoplando con las necesidades que todos los días Dios nos va regalando a través de la divina revelación. Cuando nosotros entendemos y nos disponemos a recibir con el corazón desde la fe la divina revelación, sabemos que es la enseñanza que nos llega a nosotros a través de la Iglesia Ortodoxa. Y entonces, ¿qué entendemos nosotros desde la concepción diaria, común, corriente de la divina revelación? Y lo que entendemos es esa verdad revelada a los hombres para que de una u otra manera puedan creer en el Cristo Salvador, en el que con rectitud para la salvación se llega con el conocimiento de la verdad puesta desde la fe y de las Sagradas Escrituras. Hoy en la liturgia veíamos ese evangelio tan lindo
cuando aquellas mujeres preocupadas porque quién va a mover la piedra y llegan, la encuentran corrida a un lado y encuentran ese majestuoso ser sentado allí y les dice, al que buscan ya no está acá, porque ha resucitado. Eso, yo me estremecía hoy como las escrituras nos enseñan que ellas sintieron temblor y susto y salieron, alcánzame si puedes. Y es lo que debería suceder en nosotros cuando realmente entendemos o entendamos que Dios, por amor y por misericordia, se manifiesta, se revela a nosotros. Y lo hace a través de la iglesia y sus enseñanzas, de la manera como Dios se comunica. Dios se da a nosotros. Él está entonces, primero que todo, en las Santas Escrituras. Está en el alma de los fieles. El Espíritu Santo une las cosas y por eso los santos están cerca de nosotros. Y cuando les oramos a ellos, entonces el Espíritu Santo escucha nuestras oraciones y nuestras almas sienten que ellos oran por nosotros. Texto de San Silvano cuando se refiere a los santos de la iglesia. Entonces, es empezar qué viene a nosotros como santos y qué va de nosotros para los demás. Nosotros, y más de una vez lo hemos repetido, estamos llamados a ser santos como santo es mi Padre, como santo es el Señor. San Simeón, el que normalmente conocemos como el nuevo teólogo, describe de una forma muy coloquial, muy real, lo que él entiende de los santos y lo expresa como que son el lazo o la cadena de oro. La Santa Trinidad, mis hermanos, les aúna a todos y cada uno de los seres humanos y le infunde a cada bautizado, a cada cristiano, desde el primero hasta el último, desde los pies hasta la cabeza, los unge en la generación de los llamados a anunciar el reino de Dios. Así entonces, la iglesia, específicamente en este momento la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia ortodoxa, desde la comunión de los santos, nos invita a ser parte de esa cadena de amor, esa cadena de oración mutua de todos los miembros de la iglesia aquí en la tierra. Y es entonces donde, desde esa manera, con la oración, tenemos que empezar a reconocer que somos los llamados a ser santos y que hacemos parte de ese gran lazo, de esa cadena de oración. Nosotros a veces en la cultura y en la tradición latina nuestra egoísta, a veces somos unos ortodoxos engreídos y prepotentes, que creemos que hacernos ortodoxos nos hace ser personas con la autoridad moral, la autoridad de todo calibre para señalar y rechazar a los otros. Entonces, ¿dónde está la santidad? A nivel individual, mis hermanos, el cristiano ortodoxo tiene hoy y siempre derecho a solicitar las oraciones de cualquier miembro de la iglesia, sea canónica o no canónica. Y eso a veces es tan duro de entender para muchos. Yo me pongo a mirar esos grupos que existen en redes sociales, sobre todo en Facebook, cómo insultan los que, comillas, no son canónicos. Y ellos de esa manera, porque son canónicos, se sienten ya con la potestad hasta incluso de blasfemar contra los demás. Recuerden que cada persona es templo vivo del Espíritu Santo. San Silvano nos dice, los santos se parecen al Señor, pero también todas las personas que cumplen los mandamientos de Cristo. Ojo con eso, pero también todas las personas que cumplen los mandamientos de Cristo. Este módulo, mis hermanos, que ya estamos próximos a terminar, tiene que dejar en nosotros una huella, y la huella es entender cuál es el verdadero sentido de ser un cristiano ortodoxo, convencido de la misericordia que Dios ha dado a nosotros y que quiere regalarle a los demás a través de nosotros. Eso tiene que quedar claro. Hacernos cristianos ortodoxos no nos hace seres de luz
omnipotentes montados en un platillo volador. Nos hace personas más cercanas a la misericordia de Dios. Y cuando una persona conoce la misericordia de Dios, está en la capacidad de acoger al hermano, sea o no sea ortodoxo, de perdonar al hermano, sea o no sea ortodoxo, de orar por el hermano, sea o no sea ortodoxo. Y eso debe quedar claro hoy y siempre para todos aquellos que se sienten y son y han sido bautizados o crismados en la iglesia ortodoxa. Entonces, mas aquellos que viven según sus propias pasiones y no se arrepienten son como el demonio. Pero todos aquellos que cumplen los mandamientos se parecen al Señor. Dice San Silvano: creo que si este misterio fuese revelado al mundo, entonces ellos dejarían de servir al demonio y cada uno buscaría servir al Señor con toda su fuerza y ser como Él. Recuérdenme las clases pasadas. ¿A qué estamos llamados? A ser como Él, a ser pequeños dioses, a ser una pequeña estampa de Dios en la tierra. Cuando el alma, por el Espíritu Santo, llega a conocer la Madre de Dios, cuando en el Espíritu Santo el alma se hace afín a los apóstoles, los profetas y a todos los santos y los justos, entonces ella es atraída irresistiblemente hacia ese mundo y no puede permanecer más, es molesta y sedienta y no puede dejar de orar, y aunque el cuerpo se haga cansado y quiera acostarse en una cama, aun estando en cama el alma desea al Señor y al reino de los santos. San Silvano en sus escritos. Ahora bien, las Santas Escrituras para el cristiano de hoy y de siempre es el fundamento, es la primicia por la cual llegamos al conocimiento de la verdad, llegamos a la realización plena de entender y de conocer el mensaje de Dios para con los hombres. ¿Dónde se encuentra entonces si no es en la sustancia, en la esencia de las Escrituras? Poder entonces entenderlo no es fácil si no lo hacemos desde la fe, desde la oración, desde la fe completa y absolutamente convencida de que Cristo se nos manifiesta en las Escrituras, hoy y en todo momento. Las Santas Escrituras nos conducen a Dios y abren el camino al conocimiento de Dios. Nosotros podemos hablar muy lindo, podemos hablar maravillas en las homilías y en las reflexiones, pero si nosotros no estamos unidos en la oración, es muy complicado. Si no estamos en las Escrituras, partiendo de ahí para la enseñanza, es muy complicado. Entonces, vamos a disponernos a saber que Dios es grande, que Dios es misericordioso, que Dios se manifiesta y se nos da cuando tenemos la disposición. San Juan Crisóstomo siempre lo recalcó en sus homilías y en sus enseñanzas. Las Santas Escrituras nos conducen a Dios y ahora en el camino al conocimiento de Dios. Continúa en sus conversaciones San Juan Crisóstomo diciéndonos: de todas las aflicciones que agobian a la raza humana, no hay raza, ya sea espiritual o corporal, que no pueda ser sanada por las Santas Escrituras. Óigase bien eso, que no puedan ser sanadas por las Santas Escrituras. Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos está invocando? ¿Qué nos está mostrando hoy el Señor a través de su enseñanza en esta clase que estamos compartiendo en el día de hoy? Mis hermanos, que las Escrituras tienen en nosotros un papel fundamental, mucho más como cristianos. En la Biblia y en la teología ortodoxa hay unos elementos claves, fundamentales que siempre van juntos: el pecado, el mal, el diablo, el sufrimiento y la muerte. Esos elementos siempre los vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras y en la teología ortodoxa. Voy a repetirlos. Elementos que siempre se van a repetir constantemente,
que siempre van a estar ahí prevaleciendo y tienen una importancia por lo cual están allí. Entonces son el pecado, el mal, el diablo, el sufrimiento y la muerte. Quiero repetirlo como por última vez para que nos quede muy permanentemente eso. En la Biblia y en la teología ortodoxa hay unos elementos que van siempre juntos, casi que inseparables. Primero, el pecado. 2, el mal. 3, el diablo. 4, el sufrimiento. Y 5, la muerte. Entonces, desde esa misma concepción, entender cómo llega a nosotros esa unidad, cómo se manifiesta, siempre estaremos entendiéndolo y de qué manera. El pecado, el mal, el diablo, el sufrimiento y la muerte. Nunca está uno sin el otro. Y todos son el resultado común de la rebelión, ¿sí?, del ser humano. ¿Contra quién? Contra Dios. Y esa misma pérdida de comunión con Él. Repito, en el libro del Génesis, en todos sus capítulos, nos narra casi que las escrituras son tan sabias que desde el principio nos va mostrando el camino y la ruta. Entonces, esos 5 elementos que siempre van juntos surgen cuando el hombre se revela a Dios y pierde la comunión con Él. Entonces, es entender que las escrituras, desde el primer libro, empieza a decirnos la ruta trazada es esta. Y dice y continúa San Juan Crisóstomo más de una vez. Así como aquellos que están privados de la luz no pueden caminar recto, así también aquellos que no contemplan el rayo de las Santas Escrituras han de pecar necesariamente, porque ellos caminan en la más profunda oscuridad. Mire, estos días me hacía alguien una consulta, se las voy a expresar, así quede grabada en la clase de hoy. Mire, John, mi hermana es bisexual. ¿Usted tiene problema con eso? Yo me quedé en silencio y pensé, incluso me acordé de las clases que estamos retomando y pensé yo, ¿qué le digo para que ella entienda de qué manera ella podrá entender mi posición y la de la iglesia? Y pensé como unos 5 segundos, ya ella como que me iba a preguntar a esa persona por qué el silencio, esto fue telefónicamente, y yo le dije, bueno, mire, ¿yo qué te voy a decir? Yo respeto esa posición de tu hermana. La respeto, no la apruebo, porque la iglesia me ha enseñado y la Biblia que no es lo correcto. Pero yo no soy quien para juzgar a tu hermana. Yo voy a responderle a Dios por mis pecados. Tu hermana le responderá a Dios por los de ella. Ella se quedó pensando y me dijo, John, pensé que me ibas a rechazar. Me ibas a decir que mi hermana estaba condenada y que mi hermana no tenía derecho a recibir a Dios en su vida. Le dije yo, eso no podría yo hacerlo nunca, no debo hacerlo yo nunca. Quiero que me entiendan con esta reflexión, mis hermanos. Nosotros no estamos llamados a hacer oscuridad para el mundo, estamos llamados a hacer luz para el mundo. No a privar a las personas de la misericordia de Dios, es a mostrarles a las personas el camino para llegar a Dios. Porque nosotros también estamos caminando, estamos avanzando en ese camino para llegar a Dios. San Marcos el Acepta nos dice, un hombre humilde que vive una vida espiritual, cuando lee las Santas Escrituras, relaciona todo consigo mismo y no con los demás. Porque tenemos que empezar a interiorizar hacia nosotros, no hacia los demás, para poder darle a los demás la enseñanza de vida y correcta. Denme un segundo, por favor. ¿Hasta ahí hay dudas o hay inquietudes? Vamos, vamos bien. Ok, No, pero hasta ahora todo bien. ok. En todo
absolutamente en todo lo que encuentres en las Santas Escrituras. Busca el propósito de las palabras para que puedas entrar en la profundidad del pensamiento de los santos y así les comprendas con mayor exactitud. Mire, hay una recomendación que yo quiero compartirles. Todas las escrituras son sanas, son buenas. Como le hemos dicho en otras ocasiones, la Iglesia Ortodoxa tiene su propia escritura, apropiada para el estudio. Lastimosamente está en lengua inglesa solamente. Pero ustedes acostúmbrense a conseguir Biblias de estudio. En mi caso muy personal, casi todas las Biblias que yo uso son de estudio. La Biblia de Jerusalén es una de las más apropiadas, porque estas en algunas de sus secciones, en algunas de sus ediciones, tienen índices alfabéticos que nos ayudan a hacer comparaciones y a poder aclarar textos, informaciones de manera práctica y correcta. No nos pongamos adivinador, porque las escrituras no son para adivinador, sino que las escrituras son para llevarnos como las quiso dar el Señor a través de sus enseñanzas. No te acerques a la lectura de la Divina Escritura sin oración y pidiendo la ayuda de Dios. Adelante. ¿Quién me habla? ¿Sigue conectado? Sí, señor. Esta Biblia de Luis Alfonso Choque. ¿De qué? Luis Alfonso Choque, el jesuita. Vale. El peregrino, la Biblia del peregrino, monseñor. Padre, esas son ediciones que sacan con lenguajes apropiados como para las personas. Si es en lo personal, si es una versión católica, pues es de respeto. Simplemente que yo les invito a tener Biblias de estudio, Biblias de estudio, Biblias de estudio. Incluso Reina de Valera, si es una Reina de Valera de 1960 de estudio, válido, si es de estudio, porque traen comparaciones, traen analogías, traen argumentos para buscar en el Nuevo o en el Antiguo Testamento, incluso con orientaciones a libros antiguos o enseñanzas de los apóstoles o de los santos antiguos. Entonces busquemos o procuremos tener Biblias de estudio, no de lectura solamente, que son cosas diferentes. Una cosa es tener una Biblia para lectura común y otra cosa es tener una Biblia para estudio. ¿Cuál es la diferencia? Hombre, cuando tú tienes una Biblia para lectura, lo que simplemente estás haciendo es reproduciendo con tus labios un texto que te muestra a ti las escrituras o la traducción que te muestran en ese momento. Pero cuando tú tienes una Biblia de estudio, lo que tú estás reproduciendo con tus labios es un estudio, es una secuencia, es un seguimiento de un texto determinado, haciéndole un comparativo con otro texto. Son cosas diferentes. Mientras que tú, con una Biblia normal, expresas una palabra o dos palabras, en una Biblia de estudio, esas dos o tres palabras te van a llevar a 10 palabras más para poder encontrar el significado correcto. Considera que la oración es la clave al verdadero entendimiento de aquello que es dicho en las Santas Escrituras, como nos lo enseña San Isaac el Sirio. Cuando comiences a leer o a escuchar las Santas Escrituras, ora a Dios así: Señor Jesucristo, abre los oídos y los ojos de mi corazón, para que puedas escuchar tus palabras, comprenderlas y pueda así cumplir tu voluntad. Una oración que es propia de la Iglesia Ortodoxa. Ora siempre a Dios de esta manera para que Él pueda iluminar tu mente y abrir para ti el poder de sus palabras. Muchos, habiendo confiado en sus propios razonamientos, se han retirado decepcionados. Este texto ya lo habíamos explicado en otra clase y esto hay que recalcarlo porque recuerden que el fundamento de la Iglesia Ortodoxa son las Escrituras, la Santa Tradición y las enseñanzas de los Padres Apostólicos. Esos tres fundamentos no pueden faltar en la vida de un ortodoxo. Los orgullosos pecan grandemente cuando después de estudiar literatura secular y haber cambiado a las Santas Escrituras, consideran que todo lo que dicen es la ley de Dios y no procuran conocer el pensamiento de los profetas y apóstoles
más buscan extraer de las escrituras textos inadecuados para sus propios pensamientos, como si fuese una buena obra y no la más sucia forma de estudio, distorsionar los pensamientos de las escrituras y someterlos a sus propias intenciones, a pesar de obvias contradicciones. Es propio de niños y charlatanes tratar de enseñar lo que no se conoce. San Jerónimo en una de sus cartas paulinas. Entonces la invitación es que no hagamos o practiquemos lo que no es lo correcto. Yo he visto muchos sacerdotes, y eso lo admiro mucho, que siempre antes de una Eucaristía preparan la homilía para ese día. El padre Jaime, que a veces se le olvida, nos manda en el grupo, hace días que no lo volví a ver, en el grupo la lectura del domingo siguiente. No lo volví a ver en el grupo. Eso es muy bueno porque en lo personal a mí me llega y yo lo que busco, me llegó la lectura de mañana, vamos a mirar de qué trata, vamos a prepararla hoy, una leidita, llega uno a la liturgia y ya uno sabe qué le va a hablar a la comunidad, pero no es hablarle porque quise hablarle, sino que yo hice una confrontación, es una invitación, confrontar, vamos a mirar, busquemos cómo le hablo a la comunidad, qué texto puedo indagar, cómo mejore, que estas clases que estamos recibiendo, ojalá nos estén sirviendo para tener mayores argumentos, mayores palabras armadas con sustentación, unas palabras que nos digan, hombre, estamos aprendiendo, ¿sí? Estamos aprendiendo, estamos llegando, que ese egocentrismo no nos vaya llevando a ese pecado que por creernos ya que tenemos demasiado conocimiento, entonces ¿para qué voy a indagar? ¿Para qué voy a consultar? ¿Para qué voy a mejorar mi léxico para la homilía si le voy a hablar a tres peludos ahí nomás? No, señores, sea uno, sea dos o sea cuatro, la enseñanza debe ser la misma. Hoy tuve poquitos fieles en San Jorge, teníamos 8 fieles, bueno, celebremos con los 8 que llegaron, todos separaditos, todos con su alcohol, pero que la enseñanza sea igual para uno, que para dos, que para 10, que para 100, que para 200. Porque la enseñanza debe ser una enseñanza de calidad. En la tradición ortodoxa, el comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, que a veces como que nos pone como elevado a la conciencia, generalmente se interpreta como una percepción misma del mal, como que ya nos apartamos de ser humanos, ya somos teólogos, ya tenemos la suficiente formación. No, uno vea, alguien me preguntaba hoy, ¿y ustedes para qué están, si son sacerdotes o son religiosos, para qué estudian, hacer un curso de teología a estas alturas? Y casi que no le hago entendido a esa persona, que es que los servidores de Dios, sea quien sea, estamos llamados a prepararnos todos los días más y más y más y más. Todos los días a llenarnos más de conocimiento, todos los días a mejorar nuestro conocimiento. Mire, la santa tradición, vamos a hablar de la santa tradición. Si alguno desea protegerse de engaños y seguir saludable en la fe, debe primero someter su fe a la autoridad de las Santas Escrituras y después a la tradición de la Iglesia. Pero alguno se preguntará, ¿acaso no es suficiente el canon de las Escrituras para todo? ¿Y por qué debemos agregar todo a la autoridad de la tradición? Es entonces donde tenemos que entender qué se entiende bajo el nombre de la Sagrada Tradición. Por el nombre, mire, eso no lo podemos olvidar, de Sagrada Tradición tenemos que entender la enseñanza de la fe, la ley de Dios. Miren eso que es muy lindo. No olvidemos los 5 pasos que les dije ahora, ¿no? Que siempre están unidos, siempre, siempre, siempre. Ahora vamos a mirar qué compone la Santa Tradición dentro de la Iglesia Ortodoxa, ¿sí? ¿Qué compone o qué entendemos que es lo que está componiendo la Santa Tradición, ¿sí? Entonces, ojo pues, la enseñanza de la fe. 1. La ley de Dios. 2. Los misterios o sacramentos. 3. Y los ritos que imparte la Iglesia y que fueron, óigase bien, transmitidos por los santos de generación en generación. Esos 4 fundamentos son los pilares de la sagrada tradición en la Iglesia Ortodoxa. La enseñanza de la fe. 1. La ley de Dios.
2, los misterios o sacramentos. 3, y los ritos que nos transmiten desde los santos hasta nuestros días, con todas sus enseñanzas, y los verdaderos creyentes recibimos y tratamos al 100% de llevar como nos lo dejaron nuestros padres apostólicos. Eso tiene que prevalecer en nosotros y es lo que nos tiene que distinguir como ortodoxos de otras iglesias, de otros movimientos, de otras aperturas. Esto es porque no todos comprenden las escrituras de la misma forma, porque uno las explica a su manera y otro de algún otro modo, de modo que es posible obtener de allí tantos pensamientos distintos como haya tantas cabezas posibles. Por tanto, es necesario ser guiados por el entendimiento de la Iglesia. Por eso hay que procurar empaparnos. Yo valoro y entiendo también los que no han podido tener su catecismo. Ojalá que cuando lo puedan tener, los puedan adquirir. Mira, el conocimiento es lo único que no nos van a robar nunca. Seamos canónicos o no seamos canónicos. El conocimiento es lo que nos va a mostrar el camino y la ruta. Y con el perdón de ustedes y quien de pronto no me vayan a malinterpretar, y ojalá cuando la clase se haga pública en las redes, cuando llegue el día final de nuestros días, Dios no nos va a preguntar si eras canónico o no eras canónico, nos va a preguntar si cumpliste los mandamientos. Y si hemos cumplido los mandamientos, entonces en nuestro corazón tiene que haber paz. Preparémonos, muchachos, hagan lo posible, hagan el esfuerzo poco a poco. Yo no les digo que tiene que ser ya, hagan el esfuerzo, vayan adquiriendo su literatura, sus libros, busquen literatura sana. Si no tienen con qué comprar sus libros sanos, busquen en internet cosas sanas, no busquen todo lo que encuentran en internet, que eso está lleno de basura. Internet está lleno de basura. Personitas que lastimosamente no tienen ninguna formación y empiezan a pegar textos de un lado, textos de otro lado, textos de acá. Estos días me encontré que teología ortodoxa y voy a analizar eso, y la teología ortodoxa que están enseñando en Bulgaria, el sacerdocio femenino, eso no es teología ortodoxa, perdonen, eso no es teología ortodoxa. Y voy a ver, y entonces los obispos tienen 2 obispas ortodoxas en Bulgaria, pero ¿cómo así? Eso no es ortodoxo. Pero quien vea eso en internet lo coge como una teología práctica ortodoxa y la enseña y la comparte, y eso no es correcto. Eso no es correcto. Cuando sea posible, adquieran sus libros poco a poco. No es necesario ya, vayan haciendo el esfuerzo de 5, de 10 mil, de 8 mil pesitos, vayan guardando una alcancía, tengan unos 4 o 5 libros que les sirvan a ustedes para tener argumentos para prepararse mejor, ¿cierto? Para tener mejor conocimiento y un conocimiento con argumentos, con argumentos. ¿Qué es entonces, vuelvo y repito, qué es entonces la tradición desde la concepción de San Vicente de Lerén? Y en su libro, por ejemplo, Notas al Peregrino, él como que no lo va masticando de una manera más práctica. Es aquello que ha sido comprendido por todos en todas partes y en todo tiempo. Es aquello que has recibido y no lo que tú supones, no lo que tú supones. Entonces, mis hermanos, nuestro trabajo no es dirigir la fe hacia donde deseamos que vaya, sino seguirla a donde nos lleva. Y no olviden ese texto, se los puse en amarillo. Nuestro trabajo como ortodoxos no es dirigir la fe hacia donde deseamos que vaya, sino seguirla a donde nos lleva. Y que yo recuerde, Dios enseñó, ámense los unos a los otros como yo he amado. Dios nos dijo, si su hermano no es de su familia o parentela, ódielo, desprécielo, persígalo, acúselo, señálalo y condénelo. Eso no lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Entonces repito, nuestro trabajo como ortodoxos no es dirigir la fe hacia donde deseamos que vaya, sino seguirla a donde nos lleva, a donde nos lleva, a donde nos lleva. No te propongas explicar los evangelios a los otros libros de las Santas Escrituras por ti mismo. Las Escrituras no fueron comunicadas arbitrariamente por los profetas y apóstoles, sino por inspiración del Espíritu Santo. Entonces no es insensato explicarlas arbitrariamente. El Espíritu Santo, habiendo expresado la palabra de Dios por medio de los profetas y apóstoles, la explicó por medio de los santos padres. Ahora bien, la
palabra de Dios y su explicación son el don del Espíritu Santo. La Santa Iglesia Ortodoxa y sus hijos auténticos aceptan solamente esta interpretación. Nada más. Por eso vuelvo y les recalco. No estén pegados de internet buscando documentos que diga la palabra. Mire, ustedes saben que ya hay anglicanos discortodoxos, hay luteranos ortodoxos, y con todo el respeto de ellos. Ellos son luteranos, no ortodoxos. Si son anglicanos, respetables, son anglicanos, pero no son ortodoxos. Es que confunden que porque celebran una liturgia antigua, son ortodoxos. Están confundiendo que porque usan la estola romana cruzada, entonces son ortodoxos. No, señores. La ortodoxia no está en el vestir. La ortodoxia no está en el vestir. La ortodoxia no está en el hablar. La ortodoxia está en vivir las enseñanzas como lo enseña la Iglesia, recibiendo la fe desde las Santas Escrituras, desde la enseñanza correcta de los santos apóstoles y las enseñanzas de los padres apostólicos o la tradición de la Iglesia. Eso es lo que nos va a identificar el camino, nos va a mostrar la ruta verdadera. Eso es lo que tenemos, a lo que tenemos que llegar nosotros. No se dejen llevar por archivos, por libros que encuentran en internet. Y yo con todo el amor del mundo me les ofrezco. Yo les ayudo, les oriento, o otro sacerdote ortodoxo de reconocida formación. Pero déjense guiar, no anden buscando documentos la topa tolondra en internet por todas partes a ver si me economizo 20.000 pesos de un catecismo, no, o sea que le copie lo que sea, pero una cosa que sea real, una cosa que sea sana, créanme, una cosa que sea sana. Hay muchos documentos en internet apócrifos que no son reales, que no son de la Iglesia Ortodoxa, que no es lo que enseña la Iglesia Ortodoxa, no es lo que enseña la Iglesia Ortodoxa. Ahora bien, algunas veces, bueno, esta parte ya obviémosla porque ya esta partecita yo la hablé sobre la historia de los japoneses y ya obviémosla acá. Eso lo vimos en la clase antepasada, este pedacitico. Lo volví a traer a colación porque quiero que en el documento que les quede lo retomen nuevamente. Y la Santa Tradición es una voz viviente e ininterrumpida de nuestra Iglesia desde el tiempo de Cristo y sus apóstoles hasta ahora, y que existirá hasta el fin del mundo. En ella todo el significado de las Santas Escrituras está preservado, San Nicolás de Japón. Y eso tiene que ser hoy y siempre señal victoriosa de que hemos recibido la enseñanza verdadera. La Iglesia de Cristo, hermanos y hermanas, Dios misericordioso desea la felicidad para nosotros, tanto en esta vida como en la vida por venir. Por eso estableció su Santa Iglesia para que ella pudiera purificarnos del pecado, santificarnos, reconciliarnos con Él y darnos una bendición celestial. Eso es muy importante, lo que dice San Sagnatario de Egina. El abrazo de la Iglesia está siempre abierto para nosotros. Y ustedes, mis hermanos, quienes me están escuchando, tienen que replicar esto. Nosotros no podemos rechazar a nadie. Nosotros no podemos cerrar las puertas a nadie. Y los que son canónicos o los que van a ser canónicos, nunca olviden eso. Un verdadero cristiano ortodoxo no rechaza a nadie, séase canónico o no sea canónico. Que es que hay parte de la misericordia del amor, si no, es caspa que se llamen ortodoxos. Apresurémonos a estar en ella con prontitud. Nosotros, cuya conciencia están agobiadas, apresurémonos. Y la Iglesia aliviará el peso de nuestro agobio, dándonos fortaleza delante de Dios, y llenará nuestros corazones con felicidad y bienaventuranza. Pero acerquémonos con gozo, con alegría, pero con convicción de que estamos en el camino correcto. La Santa Iglesia de Cristo es una santa universal y apostólica. Ella misma es un solo cuerpo espiritual cuya cabeza es Cristo y tiene al Espíritu Santo habitado en ella. Las partes locales de la Iglesia son miembros de un solo cuerpo de la Iglesia universal, y ellas, como ramas de un mismo árbol, son nutridas por una y la misma savia de una sola raíz. Ahí ven en pantalla la Biblia de la que tanto les he hablado, la Biblia de estudio ortodoxo o la Biblia ortodoxa para estudio.
Lastimosamente no la hay sino en inglés, no la hay en español, no la piensan por ahora traducir al español, por ahora no la piensan traducir al español, pero mientras tanto nos podemos conformar con ver la imagen. Yo la tengo, pues bendecido por Dios que la tengo. Fue un regalo de uno de mis ordenantes en el episcopado. Eh, entonces la conservo con mucho amor, la tengo intacta, no me atrevo ni a usarla. Me la regalaron en mi ordenación episcopal. Quien me la regaló fue el arzobispo griego. Cuando vino a Colombia me la trajo de regalo y la conservo con mucho, mucho, mucho amor. Entonces la invitación, vuelvo y repito una y otra vez, a dejarnos guiar por el camino correcto. Ella entonces es la llamada santa, o sea, la iglesia, porque está santificada por las santas palabras, obras, sacrificios y sufrimientos de su fundador Jesucristo, por lo cual Él vino para salvar a los seres humanos y conducirlos a la santidad. La iglesia es llamada universal porque no está limitada por lugar ni por tiempo, nación o lenguaje. Ella se comunica con toda la humanidad. Y vemos este hermoso templo ortodoxo que lo hace a uno estremecer de lo que Dios hace en el hombre para que Dios haga en sí. Lo que Dios hace en el hombre para que el hombre haga en sí. La Iglesia Ortodoxa es llamada apostólica porque el espíritu, enseñanzas y obras de los apóstoles de Cristo están completamente preservadas en ella. San Nicolás de Serbia en sus catequesis. Estamos hablando del mismo Nicolás, del catecismo del que estamos manejando o estamos ofreciendo a los que le interese. Ese es un texto extraído de San Nicolás Velimorovich, del catecismo ortodoxo. La Iglesia Ortodoxa es llamada apostólica porque el espíritu, enseñanzas y obras de los apóstoles de Cristo están completamente preservadas en ella. Y vemos el santo ícono de nuestro Señor Jesucristo con los santos apóstoles. Sabemos y estamos convencidos que apartarse de la Iglesia, sea por cisma, herejía o sectarismo, es la perdición total y la muerte espiritual. Para nosotros no hay cristianismo fuera de la Iglesia. Si Cristo estableció la Iglesia y la Iglesia es su cuerpo, entonces ser separado de su cuerpo es morir. El mártir Hilarión Troitsky, en sus escritos que dejó como para que reflexionásemos sobre cuál es nuestra condición dentro de la Iglesia. Ahora, ¿qué piensa la Iglesia respecto a las demás iglesias o denominaciones? Veamos qué nos dice San Ireneo de Lyons. No se debería buscar entre extraños la verdad que puede obtenerse fácilmente en la Iglesia, pues en ella, como una rica tesorería, los apóstoles han colocado todo lo que pertenece a la verdad, de modo que todos puedan beber de esta bebida de vida. Palabras muy sabias. La Iglesia es santa aunque haya pecadores dentro de ella. Y esto voy a hacer una analogía aquí. Mire, la Iglesia es santa no porque tenga miembros que no seamos santos, la Iglesia deja de ser santa. Es que yo me fui de la Iglesia porque allá ese man es muy pecador, ¿no, mis hermanos? Con el dolor en el alma déjeme decirle que no es lo correcto. No es lo correcto, ¿por qué? Porque lastimosamente estamos creyendo que la Iglesia porque la componen hombres, entonces la Iglesia carga los pecados de los hombres. No, mis señores. La Iglesia no carga los pecados de los hombres. La Iglesia no carga los pecados de los hombres. La Iglesia alivia o aliviana los pecados de los hombres, pero no carga los pecados de los hombres. Eso es una invitación para que lo entendamos con claridad. Eso tenemos que asimilarlo con prontitud, con razón, con sapiencia, con sabiduría, con amor. La Iglesia no carga los pecados de los hombres, no, mis señores, alivia la carga en los hombres. Entonces, a veces, no, yo me fui de la Iglesia porque el obispo era así, así, no, es que qué pena con usted.
Que de pronto se disgusten con un comportamiento humano, eso es otra cosa totalmente diferente. Créanme, totalmente diferente. No se dejen tentar por el demonio, que el demonio habla de muchas maneras. Los que pecan, pero que se purifican con sincero arrepentimiento, no impiden que la iglesia sea santa. Pero los pecadores que no se arrepienten son separados del cuerpo de la iglesia, ya sea visiblemente por la autoridad de la iglesia o invisiblemente por juicio de Dios. Y en esta forma la iglesia permanece siendo santa. En sus escritos y catequesis nos lo enseña San Filareto de Moscú. O sea que eso, saquémonoslo de la cabeza. La iglesia es y seguirá siendo santa, aun cuando lleve en su carrito hombres como nosotros, llenos de fragilidades y de pecados. Porque la iglesia nos acoge, la iglesia nos abre las puertas para que a través de su gracia, a través de los sacramentos, podamos soltar nuestras cargas, aliviar nuestras cargas con todos los dones que Dios tiene para nosotros. Ojalá quienes leyeron hoy las escrituras de la liturgia de hoy en el nuevo calendario, pues para los que lo usan, la epístola que era de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo del 1 al 7, lean la que tiene una enseñanza muy práctica sobre la sucesión apostólica y la designación de los apóstoles y discípulos. Es muy linda esa lectura. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo del 1 al 7. Ahora bien, cuando estamos viviendo en Cristo, ¿cuándo estamos viviendo en Cristo? Cuando vivimos según su evangelio y su iglesia. Pues él mismo, y no solamente su evangelio, están en la iglesia con todas sus perfecciones y virtudes. La iglesia, mis hermanos, es el cuerpo eternamente viviente del Dios y hombre, Cristo. En ella hallamos el recurso de los santos misterios. En ella hallamos el sentido de las santas y buenas obras. Nuestro Señor Jesucristo es inseparable de la iglesia en este mundo. Él convive con cada miembro de la iglesia por todos los siglos. Y nos continúa diciendo San Justino, Él pone su entero ser para nosotros en la iglesia y constantemente se da por completo a nosotros para que podamos vivir en este mundo así como Él vivió. Ahora bien, miramos un poco lo que hace el complemento en la santa tradición del padre espiritual, que a veces creo que el padre Alexis me preguntaba, no recuerdo quién fue el que me preguntó en una de las clases. Entonces, San Silvano de Atonita nos habla del padre espiritual. Considera que el Espíritu Santo vive en el Padre Espiritual y que Él te dirá lo que debes hacer. Pero si piensas que el Padre Espiritual vive descuidadamente y que el Espíritu Santo no puede vivir en Él, sufrirás grandemente por tal pensamiento y el Señor te humillará y caerás irremediablemente en el error. Así que busquemos la ayuda y orientación de un Padre Espiritual. Busquemos la ayuda y orientación de un Padre Espiritual. Si un hombre no dice todo su Padre espiritual, entonces su camino es retorcido y no conduce al reino de los cielos. Mas el camino de uno que le dice todo lleva directamente al reino de los cielos. San Silvano de Atonita. Cuéntale todo a tu Padre espiritual y el Señor tendrá piedad de ti y evitarás el error. Estamos hablando de la santa tradición, pero si crees que sabes más de la vida espiritual que tu Padre espiritual y dejas de decirle todo acerca de ti mismo en la confesión, entonces inmediatamente caerás en alguna clase de error para que pueda ser corregido. ¿Quién puede ser padre espiritual? Una muy buena pregunta. ¿Quién puede ser padre espiritual? Aquel sacerdote que sobresale sin aparentar y sin hacer circos, que muestra constantemente amor por las sagradas escrituras y amor por la oración. No hay necesidad de ser un ermitaño para ser un padre espiritual, pero sí es necesario tener un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón abierto a la misericordia de Dios. El Espíritu Santo actúa místicamente a través del Padre espiritual y luego cuando te despides de tu Padre espiritual, Él no siente su renovación. Hoy que salíamos de la liturgia me dicen los fieles, íbamos caminando, me dicen, ay, uno sale de la misita, como ellos dicen así, misita, uno sale de la misita como livianito, 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 y le digo yo,
porque lo hiciste con fe y con todo el corazón. Pero si te vas de tu padre espiritual en un estado de confusión, eso significa que no has confesado puramente y no le perdonaste sinceramente a tu hermano todos tus pecados. Y eso es lo que debe caracterizarnos como ortodoxos. Si decimos que somos ortodoxos, vivamos como ortodoxos en lo que más podamos y ojalá más desde el corazón. El Señor nos ama tanto que Él sufrió por nosotros en la cruz y su sufrimiento fue tan grande que no podemos comprenderlo. Del mismo modo, nuestros pastores espirituales sufren por nosotros, aunque con frecuencia no vemos su sufrimiento. Entre más grande es el amor del pastor, mayor es su sufrimiento. Y nosotros, el rebaño, deberíamos entender esto y amar y honrar a nuestros pastores. San Silvano la Tonita. El Padre Espiritual solamente indica el camino como un letrero, pero nosotros tenemos que recorrerlo por nosotros mismos. Y recordemos la clase 1 y la clase 2. La libertad que Dios nos otorga para que escojamos el camino del bien o el camino del mal. Y San Icón de Óptima nos dice, y si el Padre Espiritual indica el camino y el discípulo no se mueve por ese mismo, entonces no llegará a ninguna parte y se pudrirá junto al mismo letrero que no quiso seguir. Ojo con eso. Mis hermanos, ¿cómo vamos? ¿Dudas o inquietudes? Escucho, dudas o Sí, bien, inquietudes. monseñor, bien. ¿Alguien más? ¿Cómo vamos? Bueno, bien, Monse, aunque yo tengo una duda, una pregunta. Ujú. Estamos hablando de la tradición. Sí. No sé, usted sabe, o todos sabemos que aquí en Occidente hay dos tradiciones que siempre juegan, que es la tradición escrita ¿La qué? ¿La qué? y la tradición oral. No, no, pero La no. tradición escrita y la tradición oral. Sí, sí, pero eso usted está hablando de español y castellano y estamos hablando de otra cosa diferente. No, pues, Ajá. este, la pregunta mía es, ¿qué papel juega la tradición oral en la iglesia ortodoxa? Si lo juega, si no, tenía esa duda. Claro que juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque la tradición oral es la que hoy nos ha llevado a tener conocimiento. La tradición oral es la que hoy nos ha llevado a tener conocimiento. Antes no existían imprentas, pero habían personas que tomaban nota. Y son precisamente esas notas las que hoy en día disfrutamos y degustamos a través de escritos antiguos. Incluso muchos padres apostólicos, algunos de ellos no sabían escribir, pero habían recibido el don del conocimiento, habían recibido el don de la sabiduría para poder hablar y expresarse como Dios quería que le hablaran a su pueblo. Entonces, eso es muy importante y se sigue pernotando, sigue existiendo, todos los días se sigue manifestando. ¿Cómo? A través de las enseñanzas que vamos recibiendo, a través de las enseñanzas que todos los días van llegando a nosotros. Todos los días, eso todos los días se va renovando. Por eso es muy importante esto que estamos haciendo, de formarnos, de actualizarnos. Ah, es que yo ya sabía eso. Bueno, es posible. Y si lo sabías, te felicito. Pero siento y creo decirte que algo habrás tenido que recordar. Algo habrás tenido que recordar. Porque nosotros, por mucho que seamos templos del Espíritu Santo, somos seres humanos. Y como seres humanos, a veces se nos olvidan las cosas. Y como a veces se nos olvidan las cosas, pues es necesario que las acojamos, las renovemos, para que tengamos una disposición mental y espiritual todos los días para mejorar nuestra formación, nuestros conocimientos, ser personas con mayor capacidad de ayudar a otros, de orientar a otros, de poder decirle a los otros, mire, esto es así, esto va por este lado, esto se hace así, esto implica esto esto es lo otro. Si me hago entender, eso es demasiado importante. El prepararnos con argumentos es lo que hace que nosotros podamos, en un momento determinado, decirle a los demás, mire, la iglesia es, vive y actúa de esta manera. ¿Cierto? ¿Algo más? Gracias, Monse. Ok.
¿Algo más? Muchachos, ¿algo más? Escucho, porque vamos avanzando y avancemos. Todo va bien No, muy claro. bien, hasta ahí va muy bien todo. Una particularidad de explicar muy bien las cosas. Ok, entonces, Dios mediante, como ya estamos empezando a cerrar el ciclo, la próxima clase vamos a empezar a tratar ya otros temitas dentro de la espiritualidad ortodoxa. Vamos a mirar un poquitico ya sobre el orden del sacerdocio, la tradición, que ya la aclaramos hoy, y empezar a desglosarlo de la infabilidad y cositas así que nos van mostrando como la ruta de lo que realmente es la ortodoxia y lo que nos va haciendo diferentes en cuanto al concepto que vivimos e interiorizamos todos y cada uno de nosotros. Listo, mis hermanos. Amén. Hemos terminado la clase de hoy. La Santa Teotocos, el Señor Jesucristo les acompañe y les bendiga a ustedes en sus casas. Muchas bendiciones y una feliz noche para todos. Bye bye. Amén. Bye.